amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de todo un poco. Hoy con el invitado nuestro, el diácono Pablo Carrillo, que ustedes están ya acostumbrados a verlo todos los domingos en su misa adaptada para diácono y con una audiencia extraordinaria. O sea, ya ustedes lo conocen en los hospitales de Cagua, ya mucha gente lo ve por todas partes. Ya antes les reconocían la voz cuando estaba en radio, pero ahora le conocen la cara y la voz. Así que ahora es una figura pública, como decimos por ahí. Vamos hoy al tema, que estamos aquí con don Pablo, es sobre la visita del Papa a México. La importancia y el significado para la Iglesia Católica, que el Papa y por qué el Papa se movió a México con tanta importancia, porque estuvo bastantes días en México y visitó, como quien dice, de norte a sur completo y pasando por el centro, por la capital. Así que vamos a ver cómo el Papa, como titula el visitante, tocó el corazón del pueblo mexicano, que fue una manera extraordinaria, a la verdad que es incansable también. Pues don Pablo, ¿cómo usted ve esa visita del Papa y los temas que él tocó allí? Vamos a ir viendo un poquito por encima. Primero que nada, doctor, gracias por invitarme y estar contigo en este programa. Saludo a todos los amigos que nos ven. Y esa experiencia del viaje del Santo Padre Francisco, créeme que ese viaje, bueno, a él le reconoce como el Papa que viaja, el Papa de la misericordia y de la paz. Y ese viaje, desde el inicio, desde que llega al aeropuerto de allá en Cuba, También. donde se encuentra con Kirill, el hombre de Rusia, con y ahí entabla esa comunicación, esas palabras, porque sabemos que la Iglesia Ortodoxa está separada de la católica. Y entonces ahí él busca el medio para unir, ¿verdad?, esa fracción. Y mire, el primer papa que tiene ese contacto con un ortodoxo ruso y que hacían cientos y cientos de años, y en esa entrevista y en ese encontrarse dejó abierta una puerta para una próxima encuentro. Pero en definitivamente la visita del Santo Padre ya iba en su mente y en su plan de trabajo visitar las áreas que realmente hubiera la necesidad, que él pudiera hablarle al gobierno y a las personas, ¿verdad?, que están a cargo de las diferentes situaciones que hay en el país mexicano, ayudarle y aportar ideas para que aquel pueblo pudiera beneficiarse de lo que significa la presencia del Santo Padre. Porque fíjate, hermano doctor, el Santo Padre escoge sitios tan hermosos como, por ejemplo, va a las cárceles, allí a estar con los presos, va a donde están la gente desamparada deambulando en el pueblo de México, en una ciudad de México, y allí le lleva un mensaje de esperanza. Y un dato importante, que fue a visitar los indígenas. Indígenas. Y a cenar con ellos, a comer con ellos. Y visitó la tumba del obispo Samuel Ruiz, sí, que fue el de Chiapas, el que ajá, defendió a los indígenas, que le enseñó a leer la Biblia en sus dialectos. Porque entonces el obispo Samuel Ruiz le sabía como 7 idiomas y aprendió todos los dialectos de Chiapas, y de esa manera también educó gente para que tradujeran la Biblia al lenguaje de los indígenas. Eso es un tema muy importante. Muy importante, y a la misma vez de satisfacción para aquellos habitantes que de alguna manera escuchando al Papa. Exacto. Porque el Santo Padre lo que buscaba, ¿verdad?, el medio más eficaz para que esos gobiernos, que muchas veces no se preocupan por su pueblo, que tuvieran su mirada puesto en ellos, en las necesidades que hay en esos pueblos, y tantas personas que sufren las consecuencias
de gobiernos que nada más buscan la parte material para ellos, pero no la parte necesaria para el pueblo. Y el Santo Padre, y que quiero decirle, doctor, que se lo dijo en Arroyo y Habichuela, como decimos, porque lo bueno que tiene el Santo Padre, que tiene la misma fraseología que nosotros los latinoamericanos, que conocemos la cultura de los pueblos, y él le hablaba, ¿verdad? Y sin titubeos, yo no sé si se fijó en un momento dado, que le hablaba directamente al presidente, ¿verdad? De la forma y manera que se deben buscar los medios para que el pueblo pudiera levantarse de esa incertidumbre que estaban viviendo. Y un dato interesante, pues yo lo vi por televisión al Papa, cuando él visitó a la ciudad Juárez, a la cárcel, y la muchacha o la señora, que de hecho era una señora porque tenía una nena allí viéndola, que leyó un mensaje extraordinario ella. O sea, prácticamente un mensaje que si lo escribió ella es fenomenal. Pero la atención que el Papa le estaba prestando a lo que ella estaba mencionando y estaba leyendo. De forma tal que después, si usted se fija, en su mente tomó nota y la citó a ella de las cosas que ella dijo. O sea, es una manera realmente de saber escuchar, que es muy importante tanto para los diáconos como para los sacerdotes. Para el pueblo. Y para el pueblo, pero que el Papa da ese ejemplo. O sea, y fue una cosa extraordinaria porque la señora verdaderamente dio un mensaje increíble de esperanza y de misericordia. Inclusive ella contestó la pregunta que le dijeron, y ahora que ¿para qué tú vas a hacer ahora que te vas a meter presa? Pues veremos a ver qué Dios tiene para mí. Y fíjese dónde estaba. ¿Y sabe qué otro detalle, doctor? Sí. Que me llamó mucho la atención fue cuando él fue al hospital de los niños que estaban enfermos. Sí. Y que una niña de 9 años que tenía cáncer en sus huesos le cantara el Ave María. Eso tiene que haber estremecido al Santo Padre. Claro. Y porque jamás se iba a esperar de que aquella niña se dirigiera a él de esa manera y en la condición que tiene, porque es un cáncer terminal de los huesos. Y mire, ahí el Santo Padre, cuando le da ese abrazo a esa niña, a esa joven, ahí se manifestó la presencia de Dios en aquellos, porque habían cantidad de cientos y cientos de niños enfermos. Y al igual que cuando fue y visitó las cárceles, que visitó todas esas áreas, bueno, hubo una ocasión que esperaban algunos 300,000, 400,000, pero en una de esas celebraciones del Santo Padre, más de 500,000 de personas allí aclamando esa presencia papal del Santo Padre, y no solamente la presencia, la forma en que él le hablaba y se dirigía, que eran frases de esperanza, de consuelo, de fortaleza, para que aquel pueblo se afianzara más en la presencia, porque en todas estas cosas el mensaje central del Papa era la misericordia. La misericordia y sencillo. Sí. Pues don Pablo, nos están pidiendo una pausa, el director aquí, Emanuel, así que vamos a una pausa y continuamos de todo un poco con la visita del Papa, del Santo Papa a la Ciudad de México, el impacto, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica.